Todos ven lo que pasa actualmente con Israel, lo que ha estado pasando y lo que está aconteciendo. Estos últimos días se hizo un nuevo ataque desde Israel a Irán, eh, en represalia obviamente a lo que había pasado desde Irán a Israel. Entonces, todos están mirando a Israel, pero también el mundo cristiano está mirando a Israel. Y muchos hablan de Israel como el reloj profético de Dios. ¿Es correcta esa expresión? ¿En qué sentido es correcto decir que Israel es el reloj de Dios? Ah, claro, bueno, sí, pues es un término que se usa, es un término de la jerga profética, que ha nacido dentro del dispensacionalismo y que ha sido usado y mal usado. Sin embargo, la pregunta sería, ¿hay algún aspecto legítimo del uso? ¿Y cuál sería si es que existe ese uso? A ver, yo pienso que sí, tiene uso legítimo porque expresa teológicamente hablando verdades escriturales. Aunque a los teólogos del pacto y los reemplacistas no les guste, porque claro, uno dice, pero ¿cómo Israel va a ser el reloj profético? ¿Por qué son tan idólatras con Israel? Y Israelolatría, ¿me capta? No, no es eso. Ahora, valga la nota a pie de página, sí hay dispensacionalistas populares que de repente no son razonables y sí se les nota su idolatría. Yo los llamo a ellos a la cordura. Israel también se equivoca, Israel también tiene decisiones equivocadas, pero con todo es el pueblo elegido de Dios en el sentido que vamos a explicar. Eh, ahora, yendo a la pregunta, al menos en este sentido es legítimo el uso. Quiero que me acompañen a Mateo 23, 37 al 39. Mateo capítulo 23, del 37 al 39. Escuche con atención. Dice así el texto sagrado, abro comillas. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, esto es importante, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. A ver, hay que entender algo, que cuando Israel rechazó a Jesús, rechazó el mesianismo de Jesús como nación, ¿me entiende? Porque obviamente hubieron judíos individuales que sí creyeron, pero como nación, Israel fue incrédulo, no creyó en el Mesías, no creyó que Jesucristo venía a cumplir las promesas antiguo testamentarias. Creían que básicamente era un diablo, ¿me entiende? Hay que leer el capítulo 12 nomás de Mateo. Ahora, Israel fue abandonado desde que rechazó a Jesucristo, pero no abandonado del punto de vista absoluto, sino que Dios envió juicio contra Israel, endureciéndolo en parte. Le dio un espíritu de estupor. Hay que leer Romanos 9, 10 y 11 para entender esa cuestión. Ahora, sin embargo, no fue un desechar absoluto. ¿Me capta? Lo endureció en parte. Y hay una condición que revela Mateo 23 al 39 que dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, aquí hay una cuestión para con Israel. Jesús dice, no me vas a ver hasta que digáis bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, que a la luz de este texto, la segunda venida está condicionada a que Israel Pida al Mesías. pida al Mesías y crea, ahora sea creyente y no sea incrédulo, como lo rechazó en su primera venida. Cuando Israel crea en el Mesías,
y eso se va a dar en el contexto de la tribulación escatológica, al final, entonces se ha de manifestar la segunda venida. ¿Me siguen? Entonces, la pregunta es legítimo llamar a Israel el reloj profético? Claro que sí, a la luz de esta verdad exegéticamente extraída, claro que es legítimo llamar a Israel el reloj profético de Dios. Eso es independientemente de los usos fanáticos y extremistas, que no nos hacemos cargo de eso, sino que estamos dando a entender que sí hay usos legítimos de la expresión, de la nomenclatura, de que Israel es el reloj de Dios, profético de Dios. Al menos en este sentido sí, porque tiene que cumplir una condición. Nosotros sabemos que a la luz del texto sagrado es también Dios que obra en el corazón. ¿Me entiende? Que da el nuevo nacimiento, que aplica el nuevo pacto a Israel en el contexto final de la tribulación escatológica y se produce una regeneración nacional para con Israel. Pero yo he escuchado mucho que el reloj profético de Dios comenzó ya a verse como un reloj en una fecha importante de la historia. ¿Cuál sería eso? El 14 de mayo de 1948, cuando Israel es constituido como Estado. Estado-nación, claro. ¿Qué relevancia tiene ese acontecimiento en la historia? Y sí o no, el cumplimiento, como algunos dicho, de muchos pasajes de la Escritura donde habla de que debería el pueblo judío volver a su nación. Mire, aquí debemos ser honestos intelectualmente y reconocer que hay muchos dispensacionalistas que han abusado de esta cuestión, ¿ya? Eso no significa que sea incorrecto o que no hayan verdades bíblicas aplicadas a la cuestión del 14 de mayo de 1948. Pero debemos reconocer que hay algunos dispensacionalistas quizás no de mala fe, pero que han abusado de esto y la implicancia de ese mal uso es que han puesto fechas y fechas de que el arrebatamiento iba a acontecer en la década de los 80 y así hasta el día de hoy uno escucha fechas y más fechas y eso está mal. Nosotros no debemos poner fechas. La tendencia del hombre es querer poner fechas. Pero ¿por qué ponen las fechas? ¿Por qué a raíz de el acontecimiento de 1948 se pone una fecha? Claro, para allá voy. Lo que pasa es que hay un texto, no sé si lo puede leer, pastor, Mateo 24 o 34, si no me equivoco. Sí. Léalo, por favor. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Claro. Mire, si Israel fue constituido como nación, como Estado-nación, en el 14 de mayo de 1948, en su momento hubieron dispensacionalistas que aplicaron ese versículo de Mateo 24:34, diciendo de que desde que se constituye como Estado-nación y reconocida por las Naciones Unidas, desde ahí que no pasaría una generación hasta que todo esto acontezca como la segunda venida o el arrebatamiento, ¿ya? Entonces empezaron a usar la matemática, entre comillas, profética, sensacionalista diría yo, y empezaron a indicar fechas, porque algunos tomaban, por ejemplo, que una generación era de 40 años, otros de 70, otros de 80, los más robustos, etc. Entonces empezaron a poner las fechas. Claro que pasaron los 40 años, sumando desde el 14 de mayo de 1948, empezaron a pasar los 40 años, pasaron los 70 años, pasaron los 80 y no se cumplía nada. Entonces, los enemigos del dispensacionalismo se aprovecharon de este mal uso, de esa postura dentro del dispensacionalismo, porque no todos los dispensacionales creen eso, ojo, pero los enemigos del dispensacionalismo les encanta generalizar. Entonces quedó mal puesto el dispensacionalismo a nivel popular, como los que ponían fecha y no se cumplía, etcétera, etcétera. Que hasta el día de hoy algunos ponen fecha y no se cumple. Hasta el día de hoy algunos ponen fecha, etcétera. Bueno, después se retractan. Después se retractan, pero en el fondo está mal, no es saludable para el dispensacionalismo Sí. ni para la verdad bíblica, que es lo que realmente importa. Entonces, la cuestión es, cuando Israel se constituye como nación-estado o Estado-nación el 14 de mayo de 1948, ¿tiene alguna relevancia profética? Claro que sí. Algunos dicen no, pero claro que sí. Pero hay que saber entender esto. ¿Se cumple alguna profecía con el 1948? Sí, claro que sí.
Pero aquí hay que entender dos cosas, hermano, y hay que leer esta cuestión desde el pacto de la tierra. Deuteronomio capítulo 29-30. Israel, desde el año 70, bueno, la diáspora judía comenzó en el 605, 586 a.C., los israelitas fueron esparcidos por el mundo, después otra ola salió en el 70 después de Cristo, después incluso en el 135 después de Cristo. La cuestión es que Israel está disperso por el mundo, la diáspora judía, que en el fondo es un juicio de Dios para los judíos, sin negar la posterior restauración escatológica. Ahora, esta cuestión de Mateo 24-34, decíamos que todo esto iba a acontecer dentro del concepto de la generación. Y si no acontece, entonces los que predican esto están mintiendo. Pero no es así, porque hay una relevancia de 1948. Hay que entender que hay profecías bíblicas que dicen que Israel va a volver a su tierra. Este es el punto neurálgico. Hay profecías bíblicas escatológicas que Israel va a volver a su tierra. ¿Me sigue? Entonces muchas posturas decían que en 1948 Israel volvió, claro, porque volvió, de facto volvió, pero que era la única reunión. Pero aquí está el error. La Biblia revela dos reuniones. Una en incredulidad, o sea, Israel será llamado, Israel vendrá a su nación, a su tierra, pero vendrán en incredulidad como nación. Pero va a haber otra venida después, en el contexto de la tribulación escatológica, donde ya vendrán y creerán en Cristo, donde se le aplicará el nuevo pacto y serán regenerados. Donde ahí dirán, bendito el que viene en el nombre de Dios. Y cumplirán la condición de Mateo 23-39, si no me equivoco. Entonces hay que entender que esta cuestión de la generación no se refiere a 1948, cuando la Biblia dice con respecto a que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, se refiere a la segunda reunión que está en el contexto de la tribulación de los 7 años, que vendrá después del arrebatamiento, y obviamente dentro del contexto de los 7 años al final, no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca, es decir, venga la venida. Obvio, eso es de perogrullo. Entonces, hay dispensacionalistas que creemos eso, que hay dos reuniones, una en incredulidad y la otra en fe. Y eso a la luz de la reflexión teológica de los textos. A la luz de la reflexión teológica de los textos, obviamente. Por eso yo les invito a profundizar en cuanto a los textos de las Escrituras, hermanos. Ahora, sin embargo, como decimos acá en Chile, hay mala leche, hay mala fe, y hay enemigos del dispensacionalismo que siguen diciendo que desde el 1948 los dispensacionalistas se equivocaron y que ya es un sistema que tiene que ir a la basura, pero por lo generalmente esta gente no ha estudiado el dispensacionalismo serio, académico, y se dedica simplemente a seguir a estos dispensacionalistas populares, hermano, que en el fondo son más fanáticos que estudiosos. ¿Hay algún pasaje que sería clave como para ver eso? Bueno, la reunión de incredulidad se aconteció en el 1948 para acá. Pasajes. Me parece que usted, delante estuvimos viendo uno. Ezequiel. Ezequiel, ya, léalo. Ezequiel 20, del 33 al 38. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos, y allí litigaré con vosotros cara a cara, como ligué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Os haré pasar bajo la vara,
y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones, los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabréis que yo soy Jehová.